Déjeme decirle que no habrá nadie que pueda ayudarle. Aquí es una situación en la cual nosotros debemos aprender que solamente en Dios podemos estar seguros. No sé si siempre soy enfermo o no respondo. Y yo le voy a decir lo siguiente: si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Pero si usted no honra a Dios, el diablo lo va a avergonzar. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe que si usted honra a Dios, usted será una persona honrada por Dios, usted será una persona bendecida por Dios, usted será una persona que tendrá la paz de Dios, la misericordia de Dios? Y ¿sabe algo? Cuando nosotros conocemos la palabra, pero no honramos a Dios, el diablo se burla de nosotros, el diablo hace estragos de nosotros, el diablo hace muchas cosas en las cuales nos mantiene cautivos y nos avergüenza. ¿Saben qué es lo más triste de una persona que ha leído la Biblia, que ha conocido a Dios, que ha tenido un encuentro con Dios? Le puede pasar una de las cosas muy fuertes que le puede pasar es precisamente que el diablo lo avergüenza. No nos damos cuenta, es muy sutil la forma en que trabaja el maligno, entra muy suave en las cosas, tal pareciera que no tiene nada de malo, tal parece que todo está bien, es algo que no pasa nada, pero al poco rato nos damos cuenta que nos sentimos avergonzados. Y sentirse avergonzado es algo realmente difícil. ¿Sabe que por la vergüenza mucha gente ha salido de una iglesia y jamás ha vuelto? ¿Sabe que por la vergüenza hay mucha gente que le ha dado la espalda a Dios? Por la vergüenza ha habido mucha gente en la cual se ha desanimado en las cosas del Señor. Llega tal momento de sentir tal vergüenza que dice: yo no puedo estar en las cosas de Dios, ese no es un lugar para mí. ¿Sabe algo? El diablo primero lo avergüenza. Y después de que lo avergüenza, le va a lanzar una serie de dardos donde va a tratar de exterminarlo. Mire, el diablo no vino más que a matar, robar y destruir. Son tres cosas a las que vino el diablo: matar, robar y destruir. Y eso es lo que él quiere en su vida. Por eso es tan importante, y el Señor me puso en mi corazón traer este mensaje para usted, para que usted vea lo delicado que es dejar de honrar a Dios, lo delicado que es apartarse de Dios, y lo importante también cuando nosotros estamos buscando del Señor. Acompáñenme ahí en su palabra, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, por favor, acompáñenme. Hechos 19, vamos a poner Hechos 19, versículo 11. Hechos 19, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Amén. Decimos amén. Vamos a tenerlo ahí. No, si gusta, no se levante, solamente guíe su mirada a través del texto bíblico. Y bueno, si de alguna manera no quiere leer, no hay ningún problema, solamente ponga mucha atención. Dice la palabra de Dios así: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y fíjese ahí que es bien importante que dice que os conjuro, dice diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así a judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Gracias a Dios porque podemos ver ahí en esta enseñanza bíblica cómo esos hombres, dice ahí que eran hombres que pues quisieron sacar un demonio de un malvado, una persona, un demonio malvado de una persona. Dice que esa sola persona se levantó, los golpeó, los desnudó y los echó fuera. ¿Se imaginan qué vergüenza hacer todo esto? Que llegan, ellos dijeron en el nombre de Jesús, pero no dijeron en el nombre de Jesús se realiza esto, sino ellos dijeron en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y en ese momento dice que ese hombre endemoniado brincó sobre ellos, los golpeó y salieron de estos. ¿Se imagina qué vergüenza tan grande para esos hombres? Una vergüenza muy grande salir así. Ellos pensaban tal vez que se iba a sujetar ese demonio y iba a sacar, iba a haber victoria, pero la realidad es que no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque no conocían a Jesús, porque no tenían el Espíritu Santo obrando en ellos. Si ven el antetexto un poquito arriba, van a notar que ese era el problema, que ellos no conocían el Espíritu Santo. De hecho, de ahí viene todo el problema con estos hombres, no conocían a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre bendito, doy gracias, Señor. Hoy quiero que cierres mi boca, Padre, y hablas la tuya, Señor, a través de tu Santo Espíritu y este siervo mencione tu palabra. Que cuando salgamos de acá, Señor, salgamos no enojados, no preocupados, no atribulados, sino transformados, Señor. Transformados en nuestra manera de pensar, transformados para servirte, transformados para amarte, Señor, y sobre todo para seguir a través de tu orden, de tu mandamiento, Señor, dándote a ti la gloria y la honra, Señor, exaltándote, Señor, y teniendo esa paz contigo, Señor. No permitas que el maligno nos meta ideas, no permitas, Padre, que el maligno entre en este mundo. En el nombre de Jesús, Padre, se predicará la palabra, Señor. Tú úsame, Padre, cierra la boca del hombre y habla tú, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces tenemos aquí que estos hombres se les hizo fácil, ¿verdad? Eran hombres que venían de un linaje sacerdotal, o sea, no eran cualquier hombre, no era cualquier persona. Esto se me figura que es como, por dar un ejemplo tal vez burdo, ¿no? Un pastor con sus 7 hijos, ¿no? Hombres que tal vez no conocían bien al Señor, dice la palabra que estos hombres, no tal vez, realmente no lo conocían. Y bueno, la palabra nos explica que en este caso estos hombres quisieron hacer algo en el nombre del Señor, lo cual les salió muy feo y fueron avergonzados. Aquí lo que ellos querían era hacer un milagro como los que hacía Pablo. Pablo no necesitaba llegar a donde estaba el enfermo. Él no necesitaba llegar a donde estaba el enfermo. La gente solamente llevaba la ropa de esos enfermos, la manta con las que estaban tapadas, las llevaban delante de Pablo. Pablo oraba por esa persona y en ese instante, a lo lejos, esa persona sanaba. Para mí eso es un milagro. Es un milagro de la Biblia que nos muestra el poder de Dios y la forma en que Dios honra a quien le honra. Imagínense ese reconocimiento que tenía Pablo para ese momento. Pablo era un hombre que tenía un reconocimiento como un hombre de Dios, como un hijo de Dios, y era algo pues especial lo que él hacía, de tal manera que la gente llegaba y le decía: Pablo, mi enfermo, está mal, acá está su ropa, aquí está el manto con lo que lo cubrimos. Pablo oraba y esa persona sanaba. Y si había algo en esa persona obrando del maligno, en ese momento lo dejaba libre, se iba esa condición y esa persona estaba sana físicamente, pero también eran sanos en la parte espiritual. Y cuando vemos aquí la lectura nos va explicando, ¿verdad?, que la gente quería ver desde ese entonces esos milagros de parte de Dios. Pero esos milagros, como hasta el día de hoy, están reservados para la gente que busca al Señor, tanto para recibirlos como para ministrar esos milagros. De tal manera que si yo quiero recibir un milagro de Dios,
yo debo de creer, ahorita es lo que vamos a ver. Pero también si yo voy a orar por alguien para que esa persona sane, para que esa persona mejore, también yo debo de creer. Hoy mucha gente dice ser cristiano, algunos tienen una buena conducta, además otros sirven en sus iglesias, solo que no conocen a Jesús. Por lo tanto, no tienen el Espíritu Santo y no es eficaz lo que ministran o lo que viven a diario. No está el Espíritu Santo ahí obrando, no está el Espíritu Santo de Dios manejando la vida del creyente. Y eso yo espero que usted lo capte, que usted lo entienda, la necesidad del Espíritu Santo en su vida, que lo guíe, que lo lleve. Vemos oraciones huecas sin efecto. Oraciones huecas sin efecto. ¿Cuántas veces no han orado por mí? Mucha gente no lo han hecho por mí. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Unas veces por nuestra incredulidad y otras veces porque la gente que está ministrando, la gente que lleva a hacer una oración, la gente que hace algo, no conoce al Señor. No entiende el Espíritu Santo, no entiende el obrar del Espíritu Santo. Evangelismo ausente en la gente. Hoy las personas que no conocen a Jesús, no les interesa quién se va al infierno y quién no se va al infierno. No les interesa si alguien está sufriendo ahorita tomado por el maligno. A la gente no le interesa. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios, alguien que no conoce a Dios, no le interesa eso. Le interesan sus propios bienes, le interesan sus propias ocupaciones, sus propios beneficios, lo que para él es lo importante, su vida. Pero la vida del prójimo no le interesa. Hay gente que no le va a interesar lo que tú estás pasando. Hay gente que no te va a hacer caso. Tú vives tu vida y mientras no le molestes todo está perfecto. Pero ¿sabes algo? La Biblia enseña que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es que no puede pasar desapercibido la vida de alguien para un creyente. Hace rato que estaba yo en alabanza, salí y se me acercó una señora y me asomé y le dije, hija, ¿me puede pasar a escuchar la palabra? Y dice, yo sí quisiera, dice, pero ¿sabe algo? Tengo mucha necesidad. Yo los veo aquí cantando y alabando, dice, y todo, dice, yo vivo aquí sobre las vías del tren en el número 95, dice, y si se dan una vuelta, dice, hay mucha gente que viene indocumentada, con niños chicos, con gente que tiene hambre, que no ha comido y todo, y que vienen con necesidades de sus países. ¿Será que les comento esto para que usted tome en cuenta y a lo mejor un día, así como están alabando aquí a Dios, vayan a ustedes allá? Amén. ¿Lo qué número es? El 95. Hermanos, como iglesia tenemos un compromiso. Tenemos que ir a ese número 95, amén. Y orar por esa mujer. Porque esa mujer vino a retarnos, vino a hablarnos, a decir, está bien bonita tu alabanza, está bien bonita tu iglesia, todo se ve bonito, pero allá está la necesidad, allá se necesitan los milagros. Hay gente que no ha comido ahorita, hay gente así. Le digo, ¿sabe algo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hoy por qué nos vamos a reunir? Porque estamos orando. ¿Y sabe para qué estamos orando? Porque vamos a salir a las calles a buscar a esa gente. Y no de ahorita, sino desde la semana pasada. Más tarde les voy a dar el aviso, hermanos. Ya vayan buscando en el armario lo que el Señor ponga en su corazón, porque a partir de la próxima semana empezamos a recopilar cosas. Zapatos, ropa, suéteres, chamarras, lo que ustedes tengan. Y les ponga el Señor en su corazón, empiecen a recopilarlo. Porque tenemos que empezar a salir a las calles, ir a buscar a la gente. Pero ¿sabes algo? Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si tú no estás bien convencido de cuál es tu trabajo en esta tierra, del servicio que tienes que hacer para Dios, lo que hagamos serán obras muertas. Serán obras sin beneficio. Vamos a saciar un poquito la necesidad, pero la palabra, la esencia de Dios tal vez no se logre. ¿Por qué? Porque no está esa relación con Él. Necesitamos relacionarnos con Dios de tal manera que impactemos la vida de la gente. Pablo impactaba la vida de la gente. Impactaba cuando él decía, probablemente traigan esa ropa, y él oraba y esa persona sanaba. Imagínense las grandezas. Dice la palabra de Dios que así era. Un evangelismo, la gente no quiere evangelizar, la gente no quiere hablar, y cuando llegas a hablar a la gente de Cristo, de quieres predicar, la gente no hace caso porque ve tu testimonio.
que tú no honras a Dios, porque Él ve tu testimonio, que tú honras al demonio. La Biblia nos enseña ahí en Mateo y nos llega a decir que vuestro padre, les confronta a Jesús y dice, vuestro padre es el diablo, porque las obras que él hace, ustedes las hacen. Y cuando leemos la palabra a ese trasfondo tan importante en nuestros corazones, podemos decir, ¿cómo dice eso el hermano? ¿Cómo puede atreverse a decir, hermanos, si nuestro Padre es el Señor, nuestro Padre es Dios, hagamos las obras del Padre? ¿Sí me explico? Si tú dices que conoces a Dios, si tú dices que ya recibiste a Cristo en tu corazón, si tú dices que tienes al Espíritu Santo y que Dios es tu Padre, haz las obras del Padre. Guarda tu boca, guarda tus pensamientos, guarda tus acciones y entonces honra a Dios para que Dios te pueda honrar. Y eso es algo bien importante. Viven como todos los que no conocen a Dios, luchando con condiciones que no son para los hijos de Dios. ¿Sabes por qué luchas con condiciones que no es para un hijo de Dios? Porque no honras a Dios, porque no le das el primer lugar a Dios. Cuando le damos el primer lugar a Dios, todo es diferente. A lo mejor no se arreglan las cosas. Muchos me pueden decir ahorita, ajá, tú estás hablando de esto y tu hija está ahí. Sí, pero tiene un propósito. Y el Señor la sostendrá ahí. Y si el Señor le place, la va a levantar de ahí y va a predicar la palabra. Amén. Esa es mi fe. Y si no, estará ahí para testimonio. Y con su situación, aún así, le tendrá que hablar a la gente. Amén. Y esa es la convicción de conocer a Dios. Yo aún creo que mi hija puede levantarse. Si ustedes me preguntan, sí, pero no es cuando yo quiera, sino en el tiempo que Dios desee. Mientras tanto, yo tengo que seguir honrando a Dios con mi vida, con mi deseo de servirle, con todo mi amor, con todo mi cariño al Señor, con todo lo que yo puedo. Necesitamos estar hablando de Dios. En tu trabajo necesitan escuchar de Dios. En tu casa necesitan escuchar de Dios. A donde vayas necesitan escuchar de Dios. Otros de plano quieren copiar lo que hacen los cristianos sin conocer al Señor, hacer prácticas totalmente alejadas de Dios. Otros ven que tú oras y otros van a llegar y van a orar. Y hoy tú puedes ver que ya cualquiera ora. Ahora ya no es rezo, ahora es oración. Ya le cambiaron, ahora es oración. Qué bueno. Pero no tiene efectos porque no conocen a Dios. Hoy hay grupos familiares, ¿verdad? Cualquiera ya hay grupos familiares donde leen la Biblia y se organizan y pasan un tiempo muy bonito y todo esto. Pero es gente que no conoce a Dios. El asunto de no conocer a Dios es que al final de nuestros días, o nos vamos para vida eterna o nos vamos para pérdida eterna. Hoy quiero compartir la importancia de tener una vida consagrada a Dios. 3 cosas que voy a hablarles hoy. Y aquellos que se me estén durmiendo, pónganse de pie. Dios sigue haciendo milagros. Número 1, los que toman nota, Dios sigue haciendo milagros, hermanos. 2, el diablo reconoce quién es de Dios. Tiene usted que saber que el diablo reconoce quién es de Dios verdaderamente. No es la iglesia, no es que usted esté aquí cada 8 días, gloria a Dios por su vida, le amo, le respeto. Pero el diablo sabe, saliendo usted aquí en su vida personal, donde usted está, quién es usted, si verdaderamente ama a Dios, si verdaderamente ha entregado su vida a Dios. Y el tercer punto que yo les quiero compartir a ustedes es el testimonio de Dios en la vida del creyente. 3 cosas bien importantes que yo quiero que hoy usted las conozca. Dios sigue haciendo milagros. Pregunta, ¿será que Dios puede hacer milagros aún en estos tiempos? ¿Usted lo cree? Comienzo con esta pregunta. ¿Usted cree que Dios puede hacer milagros ahorita? Amén. ¿Usted sí lo cree? Amén. Para muchos la respuesta será sí. Y para otros entrará la duda. Bueno, sí, pero no siempre. Es que sí, pero a veces creo que me falta más acercamiento a Dios. Creo que me falta un poquito más de conocer de Dios. Creo que... Y entonces dudas que Dios pueda hacer un milagro. Y otros más, algunos otros dirán que no existen los milagros. Hay quien dice,
El milagro es el milagro de la vida, el milagro es lo que hoy respiramos y todo. Y sí, en efecto, es parte de esto. Yo estoy hablando de cosas más específicas, de las necesidades del creyente. Porque quieren ver un creyente fortalecido, es cuando Dios está obrando en su vida. Si no eres un creyente donde Dios está obrando en tu vida, eres un creyente a medias. Eres un creyente que va a medias. Muy bien, necesitas creer con todo tu corazón en Jesús, así vendrá el Espíritu Santo y serás sellado. El Espíritu Santo va a obrar en ti, tú debes de anhelar el Espíritu Santo. Tú debes anhelar que el Espíritu Santo hable a través de ti. El Espíritu Santo va a hablar de muchas maneras, a lo mejor va a ser en la oración, en la predicación, en que tú sanes a las personas, en que tú hables en diferentes, no sé, el Señor va a obrar de diferentes maneras. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Alguien que ha creído con todo su corazón en Jesús ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y alguien que tiene el Espíritu Santo de la promesa en Él no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. No puede volver a ser el mismo jamás. No puede pasar un lapso de tiempo, no puede pasar un instante donde esa persona no sea transformada. Si estudiáramos al Espíritu Santo, todo lo que es su obra, se darán cuenta que muchas veces en las iglesias hay gente engañada. Gente engañada solamente con un cartel que dice ahí cristianos, pero que delante de Dios, delante de la verdad, nos vamos a dar cuenta que no tienen a Dios en su corazón. Te recuerdo que la incredulidad hace que no existan los milagros. Estamos hablando de los milagros. Mateo 13, 53 a 58. Fíjate qué bonito dice aquí la palabra. Porque siempre cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Jesús hablaba, si leen el antetexto, ahí en el mismo Mateo 13 se van a dar cuenta que Jesús predicaba la palabra, les hablaba de la palabra, del arrepentimiento, del evangelio, todo eso. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué, hermanos? En el 58. A causa de la incredulidad de ellos. Y ese es uno de los graves problemas que encontramos ahorita, la incredulidad de la gente. La gente no cree lo que Dios puede hacer, lo que puede obrar. La gente no entiende lo que Dios puede hacer de maravillas, y por eso los milagros hoy día pocas veces los podemos ver, pocas veces los podemos analizar. Tú necesitas creer de verdad, tú necesitas creer que Dios está obrando de esa manera, que Dios puede obrar de esa manera y puede darte ese milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro en algún área de su vida? Por lo menos yo les puedo asegurar que sí necesitamos un milagro. Sí necesitamos un milagro. Ahora bien, tomando en cuenta la lectura, vamos a ir a Hechos 19:13. Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica ¿quién? Pablo. Ellos querían hacer algo importante, porque dice ahí que eran hombres que acostumbraban a hacer exorcismo. Y los exorcismos era echar fuera demonios, pero si nos damos cuenta, no tenía nada que ver esas actividades con el Señor. Eran cuestiones de ellos, humanas totalmente. Eran 100% humanas sus acciones.
Ellos probablemente llegaban y hablaban a esos hombres y daban la impresión que de veras echaban fuera demonios y hacían cosas. A Jesús, cuando Él empezó su obra, cuando Él empezó a hacer milagros, ya le dijeron, lo que pasa es que tú echas los demonios por Beelzebú, y Beelzebú era otro demonio. Y entonces Jesús les dice, ¿cómo vamos a echar fuera el demonio por el demonio? Están ustedes mal. Eso es lo que les explicaba Jesús. Y hoy día, aquí vemos lo mismo. Hay mucha gente que hace cosas, hay mucha gente que invoca, hay muchas cosas que hacen y dicen, pero están totalmente alejadas de Dios. Y tenemos que tener cuidado de eso. Hay mucha gente que habla, que dice, y no son las cosas del Señor. Dice ahí en el 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Imagínense, yo conozco quién es Jesús, dijo ahí ese demonio. Yo conozco quién es Jesús y conozco quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Los confrontan. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, no pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjese que estos hombres llegan, eran hombres sacerdotes del pueblo de los judíos, dice que eran exorcistas ambulantes, da a entender la palabra que ellos andaban caminando y encontraban gente endemoniada y hacían ahí algo. Lo que sí nos damos cuenta es que cuando llega este preciso momento que se manifiesta, ¿verdad?, el poder de Dios a través de este hombre Pablo, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, vemos que estos hombres quedan limitados totalmente. No tenían nada que ver con el Señor. Y nos damos cuenta cómo de esta misma manera, a la hora que quisieron actuar estos hombres, no les fue posible. Por el contrario, fueron avergonzados. Dice ahí que los desnudaron. ¿Se imaginan? Dice la Biblia que eran 7 hombres contra un solo endemoniado. Un solo hombre endemoniado. Dese cuenta el poder que obtiene una persona cuando honra al demonio, cuando está ahí. ¿Qué poder tiene? Dice que entre los 7 quisieron hacer algo contra él y no pudieron. Por el contrario, los golpearon y los desnudaron y salieron avergonzados. Hoy día, hermanos, aquel que no está firme en las cosas de Dios, aquel que no está buscando a Dios en su corazón, que no está lleno del Espíritu Santo, tarde o temprano será avergonzado. Hay mucha gente asolada por muchos problemas y situaciones que son presa del maligno. Hay mucha gente que aunque tú la veas entrar en una iglesia, ha honrado al diablo y es presa del diablo. Su conducta, su vida, sus fascinaciones, todo esto le pertenece a Satanás, y esa persona, aunque venga aquí, aunque esté aquí, su corazón, su vida y todo no está conforme al corazón de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Necesitamos entender esto, porque su vida no está firme. Déjame decirte cómo entra el diablo en la vida de la gente. Por eso estos hombres, cuando el hombre ese malo los ve, les dice: yo conozco a Jesús, es el Hijo de Dios. Dice que en otra parte de la Biblia dice que los demonios le ven, le conocen y tiemblan. Sé quién es este hombre Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y meditaba yo en el texto para que se hagan esa pregunta. Leemos la Biblia, leemos a Pablo, leemos a Pedro, leemos a Jesús, leemos a todos esos hombres, ¿y nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Sabes por qué trabaja mucho el demonio? ¿Cómo honras al demonio? Cuando tantito estás en las cosas de Dios, yo creo que por tantito te vas a las cosas del mundo. Hoy en la mañana pusiste tus alabanzas, pero por la tarde estás escuchando música que deshonra a Dios. Esa es la diferencia. Y tú abres tu corazón a esa música y tú le das entrada para que el demonio llegue y placenteramente entre a tu pensamiento. Tú estás en la mañana, ¿verdad?, orando con esta boca, buscando a Dios, predicando a Dios, hablando al Señor.
Y cuando sales lo estás maldiciendo al hermano. Estás maldiciendo, estás enojado, echando pestes, estás diciendo cosas. Hermanos, ¿a quién honramos? ¿Al Señor o honramos al mundo? Porque ese es el problema con nosotros. Dice la Biblia que de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y ustedes me van a decir, entonces, hermano, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, ¿qué sucede aquí? Ustedes tienen que recapacitar en esta parte. ¿Quiénes son ustedes delante de Dios? Cuando se presentan las situaciones, porque el diablo no nos va a llegar y va a ver, a meterse con uno o con otro. Él estudia con quién se va a meter. Y si llega delante de ti, él te va a decir, tú eres cristiano, y tú le vas a decir, sí, yo soy cristiano. Vas a la iglesia, sí, a su libre gracia. Ah, gracias, qué bien. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? Y ahí viene la confrontación de nuestras vidas. Ahí viene esa confrontación de verdad de nuestras vidas. ¿Quién soy yo delante de Dios? Porque si tú delante de Dios no eres su hijo, no eres ese hijo amado, no eres ese hombre, esa mujer que Dios está usando a través de su Espíritu Santo, ese hombre, esa mujer que Dios está permitiendo que predique, que hable, que lea, que ore, y todo eso, tienes un problema porque no vas a poder contestar. Y cuando no sabes contestar, te van a avergonzar. Cuando tú no tienes esa capacidad de respuesta, sí, soy el hijo de Dios, y estoy sirviendo, y estoy haciendo esto más, y esto más, y esto más, porque esto honra a mi Señor. Entonces, el enemigo la va a pensar 2 veces para tocar. Pero si andas una parte allá y otra parte acá, lo más seguro es que tú quién eres, como les dijeron a esos hombres. Y tarde o temprano serás avergonzado. Y un poco del mundo, decía yo hace un ratito, un poco bien firme en la iglesia y luego mal y alejado. Esto se da porque no somos firmes en la fe de Jesucristo. Ya muchos saben, yo tuve una experiencia bien amarga, precisamente por tantito la iglesia y tantito, algunos ya les he platicado, perdí un grupo de jóvenes que estaban ya empezando a venir a la iglesia, no a esta otra iglesia donde ministraba yo, y se perdieron esos jóvenes. Hoy los jóvenes están perdidos. ¿Y saben por qué? Porque tantito sí, tantito no, aprendí la lección. O cuando el Señor te dedicas a Él y a su servicio y tratas de andar conforme al corazón de Dios y sometes tu vida, y cuando vayas pides perdón y te arrepientes y vuelves al camino y vuelves al camino y vuelves al camino y honras a Dios, o si no, de lo contrario, atenta a la consecuencia, porque tarde o temprano serás avergonzado, muy avergonzado. Que la gente te vea en algún pecado y seas avergonzado y seas exhibido no es nada. ¿Sabes cuál va a ser lo más difícil? Cuando tú te tengas que presentar delante de Dios, en ese juicio que habrá, y en ese momento, de verdad, serás avergonzado. Hoy puedes empezar de nuevo, hoy puedes transformar las cosas, hoy puedes cambiar. Cuando llegue el momento de estar en la presencia del Señor, ya no habrá oportunidad. Serás avergonzado. Y no solamente serás avergonzado, sino también serás echado, dice ahí la palabra, a un lago que arde con azufre y fuego, que será en otro mundo. Eso es real, muy real. Debemos estar firmes, rectos, convencidos de quién nos llamó y para qué nos llamó. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Lo sabes? Cuando a ti te pregunten, ¿y tú quién eres? A mí el Señor me mandó para. Tú tienes que saber para qué te mandó el Señor. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te habló el Señor? ¿Para cambiar de religión tal vez nada más? Para eso no te llamó el Señor. ¿Para pertenecer a un grupo de hermanos y estar ahí contento? Tampoco para eso te llamó el Señor. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Qué es tu ministerio? Cuando el Señor nos llama, brota en el corazón el deseo de servir. Brota en el corazón, ¿verdad? El deseo de trabajar, de servir, de desarrollar un don para el Señor. Así es que, mi hermano, tú tienes que pensar en eso. ¿Para qué has sido llamado? La Biblia enseña que si resistimos al diablo, huye.
Pero ¿cómo vamos a resistir si no estamos seguros ni firmes en Jesús? ¿Cómo vas a resistir al diablo si ni siquiera haces el intento? Dice ahí en 1 de Pedro 5, 8 al 11, sed sobrios. Y aquí está la respuesta. ¿Cómo puedes tú combatir al enemigo? Sed sobrio. ¿Sabes qué es una persona sobria? 1 de Pedro 5, 8 al 11. ¿Sabes qué es una persona sobria? ¿Qué es una persona sobria? Es una persona que está consciente, que está en sus 5 sentidos, que entiende perfectamente lo que está delante de él, delante de esa persona. Sed sobrios y velar. ¿Qué es velar? Estar pendiente. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. 1 de Pedro 5, del 8 al 11. 1 Pedro 5, del 8 al 11. ¿Qué dice ahí entonces? ¿Quién anda como para devorarnos? El diablo anda para devorarnos. Dice que anda como un león rugiente. ¿Te puedes imaginar estar en la selva ahí y de momento te salga un león gigantesco y ande buscando comida? Imagínate esa sensación. Bueno, pues algo así nos quiere decir la palabra. ¿Cómo debemos andar? Sobrios, bien conscientes de lo que tenemos al frente. ¿Y cómo debemos de estar? Velando. ¿Cómo vamos a velar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a estar velando? Pues a través de la Escritura, a través de esa relación con el Señor, a través de ese deseo de servir a Dios, a través de ese deseo de estar ahí. Dice en el 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros, ¿qué? ¿En dónde? En todo el mundo. Fíjate qué bonita exhortación. O sea, te dice, ¿vas a confrontar esto? Sí. Échale ganas. ¿Por qué? Porque al igual que tú, andan otros en otras partes del mundo. ¿Sabes algo? Así como hay gente que honra al diablo, hay gente que honra a Dios. Y ahorita estamos aquí sentados cómodamente, tranquilos, dando gracias a Dios. No es malo porque eso le place al Señor, pero déjame decirte que ahorita hay hermanos misioneros en algún país sufriendo por compartir la palabra. Ahorita hay en algún país hermanos misioneros que si llegan a mencionar que son cristianos los van a matar. Ahorita hay hermanos en algún otro país que están enfermos por alguna condición en la cual llevaron el evangelio y están ahí siendo probados. ¿Y sabes quién es el que está detrás de todo esto? El diablo. Pero esos hermanos que están ahí, al igual que nosotros, debemos de resistir. Hermanos, somos privilegiados al estar en tanta paz aquí. Podemos leer, están abiertas las puertas, nadie nos dice nada, tenemos nuestras Biblias abiertas. Gracias a Dios por ello. Es un privilegio, hermanos. Un gran privilegio. ¿Qué sucedería si ahorita estuviéramos en un sótano a escondidas? ¿Qué sucedería si en este momento tendríamos que escondernos? ¿Qué sucedería sin todo esto? Entonces sí, ¿tendríamos ese temor de Dios? Tal vez. ¿Pero qué creen, hermanos? El Señor nos va a hablar y nos va a decir, yo te permití tener todo ese privilegio. Te permití tener la palabra, te permití tener una iglesia, te permití que tengas esa libertad. ¿Y qué hiciste con ella? ¿Qué le van a decir? No hice nada, Señor. No, hermanos, tenemos que ir, sí, Señor, y con ese privilegio salimos y predicamos y le hablamos a las prostitutas y le hablamos también a los que estaban menesterosos y llevamos esto de comer, hicimos esto, hicimos aquello, y entonces hablamos a la gente del evangelio y entonces, bien, has hecho. Bendito seas, va a decir el Señor, pasa al gozo de tu Padre, pasa. Pero hermanos, aquellos que no se pongan en ese pensamiento, dice que fuera será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Santiago 4, 7 y 8 dice ahí, someteos pues a quién. Someteos pues a Dios. Resistir a quién. Y ¿cómo nos podemos someter a Dios? 8, ¿qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice luego? Pecadores. ¿Qué dice? Limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Cuál es el doble ánimo?
Ese hombre, esa mujer que está animado, está con ganas y al ratito ya está desanimado, ya no le gustó algo de la iglesia, ya no le gustó algo del servicio, ya no lo dejaron hacer lo que quería, ya está molesto. Esas son personas de doble ánimo. Pero bueno, acá lo importante es que dice que nos sometamos pues a Dios. Por último, hermanos, en Hechos 19, 17, 20, dice la palabra de Dios: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Déjeme decirle que después de ver eso que hizo el diablo, que era para burla, que era para maldad en esos hombres, y que salieron desnudos y que salieron golpeados, Dios lo convirtió para bien, porque después de eso mucha gente se convirtió. El diablo siempre va a obrar para mal, pero Dios siempre, aún lo feo, lo va a convertir en algo de bendición para el que cree, para el que se arrepiente, porque dice acá en el 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así como los judíos como los griegos. Y luego dice: tuvieron temor todos ellos. Cuando habla de que tienen temor todos ellos, quiere decir que reconocieron, que entendieron que había un Dios poderoso, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando, fíjense bien, entendían, se dieron cuenta de que estaba el Señor Jesús, y ellos llegaban, se arrepentían y confesaban y daban cuenta de sus hechos. Imagínense cómo llegaban. ¿Y sabe por qué? Porque vieron cómo se avergonzaron de esos hombres, cómo los avergonzaron, cómo salieron y dijeron: mejor voy yo y digo lo que he hecho, mejor yo voy y me arrepiento, mejor yo voy y lo digo. Eso es lo que hacían esos hombres, y se arrepentían. Y dice ahí en el 18 que todos contaban sus hechos, y en el 19: así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. ¿Saben qué se daba cuenta esa gente? ¿Por qué creen que eran los que llevaron esos magos? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Por qué llegaron y quemaron todo eso? ¿Tienen usted idea por qué lo hicieron? ¿Por qué llegaron y quemaron esos libros? Porque sabían que estaban honrando al diablo con eso. Sabían que le daban la honra con esos libros de magia, con todas esas cosas, sabían que honraban al diablo. Entonces ellos agarraron todo eso y lo quemaron. Tenía un gran costo eso, económicamente. Era un gran costo. Pero cuando ellos se dan cuenta de la verdad, eso que aparentemente era caro, y donde habla que era de 50,000 piezas de plata, nos menciona la Biblia para que entendamos que no hay nada más valioso que la presencia de Dios en nuestras vidas. De tal manera que estos hombres, cuando escucharon y vieron la predicación de Pablo, y de Pablo cómo les habló, y vieron ellos cómo los avergonzó el diablo a esos hombres y todo lo que había pasado, ellos agarraron, entendieron, se arrepintieron, llegaron, hablaron lo que habían hecho, pero no solamente eso, sino que aquello que honraba al diablo lo echaron al fuego para ser quemado. Hermanos, ¿qué tienes tú que está honrando al diablo? Ponte a pensar, medita ahorita, ya con eso estamos terminando. Medita ahorita, ¿qué es lo que tienes tú en tu posesión que está honrando al diablo? ¿Qué es? Medítalo, piensa. ¿Por qué? Necesitas echarlo en fuego. Necesitas quitarlo de tu vida, hacerlo a un lado de tu vida. ¿Qué es? Puede ser una amistad. ¿Qué es? Puede ser algo que te genere idolatría, lo que sea. ¿Qué es lo que por ahí te está llamando la atención el diablo y deshonras a Dios? En otras palabras, ¿qué es tu prioridad antes de Dios? ¿Qué es lo que te quita la prioridad delante de Dios? ¿Alguna actividad? ¿Qué es lo que te quita la atención para el Señor? Es maravilloso ver cuando alguien se convierte a Cristo.
por el testimonio de un verdadero creyente. Es maravilloso cuando un verdadero creyente va y le habla a otra persona y esa persona se convierte. Es hermoso cuando vemos el poder de Dios obrando en la vida de alguien con algún milagro. ¿Qué pasa cuando vemos los milagros? Nos maravillamos y decimos, su gloria a Dios. Bendito sea el Padre, ¿va? Es bien importante que la gente cambie, que quemen las cosas que les agradan a Dios. Aun cuando tengan un alto valor, esto significa que reconocen la grandeza del Señor muy por encima de lo que tiene valor. De lo que tengamos nosotros por valioso, no tiene nada que ver con lo que debería de tener de valor para nosotros el Señor. Y decide darle lugar en sus vidas y no dárselas al diablo. Es maravilloso eso, ver que alguien entiende, quema las cosas que le están dañando y le da, ¿verdad?, el lugar al Señor. El costo, ya hicieron la conversión de 50,000 piezas de plata, 6,600,000 pesos. Por eso es que la Biblia lo menciona, 6,600,000 pesos. No es nada comparado a la presencia del Señor en la vida del creyente. Todo lo que usted pueda obtener no es nada comparado con la presencia de Dios en su vida. Ahora, dice la Biblia, pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará a un creyente verdadero de Dios. Nunca lo van a ver mentir, porque el Señor lo sostiene. Un justo ni su descendencia. Amén. Gracias a Dios. Esa es la realidad. Pero si tú no honras a Dios, vas a batallar. Y si vas a hacer algo con lo que tú puedas en tus medios humanos, físicos, pero eso no te va a bendecir, ni vas a bendecir a nadie. En cambio, cuando tú sirves a Dios de corazón, cuando tú entiendes como creyente a quienes debes dar la honra, hermanos, el Señor te bendice a ti y bendice a quien te rodea. Siempre, siempre. Y nunca vas a andar mendigando, nunca vas a andar sufriendo, nunca nada. ¿Por qué? Porque el Señor te sostiene. Amén. Necesitamos orar, hermanos. Como iglesia debemos orar por cada quien, por cada uno, ¿verdad? Por cada quien, por cada uno de ustedes. Para que Dios obre, para que Dios transforme nuestra manera de pensar, para que Dios ajuste nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Está Dios en tus prioridades? O sea, el Señor está en tus prioridades. Antes que hacer lo que cotidianamente haces, ¿piensas hacer algo para el Señor antes? Yo creo que esto es importante, amigos. Yo creo que si tú antes de ir a trabajar tomas un tiempo para orar, Dios te va a bendecir. Yo creo que es importante que tú entiendas que antes de llevar a la boca un alimento, si das gracias a Dios, Dios te va a bendecir y te va a sanar. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que tú ores por tu familia, que ores por tu familia, que le leas la Biblia a los hermanos que tenemos hijos pequeños, que tienen hijos pequeños. Traten de leerles la Biblia, traten de estar andando. Ahorita es el momento que tienen ustedes en sus manos una gran bendición, porque la mía es pequeña. Y si ustedes le leen un texto bíblico, si ustedes le hablan del Señor, ella va a crecer. Y eso es darle lugar. Los que ya somos abuelitos tenemos también esa oportunidad de orar por ellos. Ahorita es el momento de orar por el esposo futuro de mi güerita, de ver. Es el momento indicado de orar por su esposo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ame a Dios. Es el momento de orar por sus hijos, hermano. Es el momento que ahorita tienes que orar ya por los nietos. Yo he estado orando por los nietos de aquí de la familia cuando eran como datos, porque yo quiero que mis nietos conozcan la palabra.
De los jóvenes igual, es momento de pedir al Señor por ellos, por su seguridad. Cuántas cosas no hay en el mundo que están atribulando y que le dan la honra al diablo. Cuántas cosas hay. De verdad no es un juego, tenemos que estar apercibidos en todo esto. Tenemos jóvenes, adolescentes en la iglesia, tenemos niños. Y nosotros somos los responsables. El día de mañana, cuando los hijos crezcan, hermanos, necesitan conocer de Dios, necesitan ser temerosos de Dios. Muchos dicen que es para evitarse problemas y todo, pero en realidad, hermanos, es para testimonios, para que la gente crea que hay un Dios verdadero, para que la gente vea que puede haber una familia entregada a Dios, para que la gente pueda asimilar que Dios es bueno y da buenas cosas al que cree, al que pone su vida para Él, en el trabajo, en la sabiduría, en el conocimiento, en las cosas que da el Señor. Amén. ¿Verdad que necesitamos orar, familia? Mucho. Tenemos que orar. Tenemos que orar también por los que estamos predicando. ¿Sabe algo? Yo en mi corazón decía, bien venía yo con mi esposa y decía yo, ojalá que haya ya próximamente un predicador. Yo no sé, mi hermano José Luis, Isaías, Maú. Ustedes tienen que predicar la palabra, tendrían que anhelar predicar la palabra. Yo deseo tener un tiempo, ya empezar más adelante un tiempo, tal vez es uno de los proyectos para enero, si Dios nos permite la vida. Yo quiero prepararlos a ustedes, darles homilética, darles hermenéutica, darles todo lo necesario para que ustedes también prediquen. Mi deseo sería que un día ustedes salgan y también prediquen la palabra, que el día de mañana ustedes salgan y tengan a su cargo una iglesia, que el día de mañana ustedes puedan orar y se vean milagros a través de la iglesia. La verdad es que podemos hacer mucho. Mis hermanas que están acá, con sus talentos, con todo lo que Dios ha puesto, con los dones, hay muchas hermanas piadosas que pueden servir a Dios aquí. Hermanas más grandes que pueden enseñar a los más jóvenes, dice la palabra que así sea. Tenemos hermanas viudas a las cuales tenemos que orar por ellas, amarlas. Hermanas solas que también necesitan oración. Si nos damos cuenta de que Dios necesita ser honrado, y esta es la manera en la que lo podemos hacer. Tener delante del Señor ese deseo sincero de orar. Si necesitas de un milagro, oremos con fe, confiando que Dios obra. ¿Cuántos oramos por la hermana Silvia en la semana? Amén. Y pedimos al Señor por la hermana Silvia. ¿Sabían que por la familia de mi hermano Naúl también había necesidad de orar? Amén, oramos por ellos. Había hermanos que salieron de la ciudad, por eso ahí no están todas las familias. ¿Cuántos oramos por ellos? Sabíamos que salieron. Amén. Porque salen, porque entran, porque vienen, porque tenemos necesidades. Ya después, hermanos, cuando ya las personas no están, cuando ya las personas sufrieron, cuando ya las personas ya no hay nada que hacer, ¿qué objeto tienen?